Mi padre declaró frente a 30 personas, no fuiste lo suficientemente importante para ser invitado a la boda de tu hermana. Me vio romperme y todos callaron. Me levanté y 10 palabras bastaron para borrarles la sonrisa de la cara. La casa olía a pollo asado y pan caliente, ese tipo de olor que para mí solía significar seguridad, el tipo que una vez me hizo sentir que, sin importar lo que sucediera fuera de estas paredes, aquí era donde las cosas permanecían intactas. Esa noche no se sentía así en absoluto. Se sentía montada, como un decorado preparado para parecer familiar mientras algo afilado esperaba justo fuera de la vista. La casa de papá y mamá en Columbus, Ohio, estaba llena de una manera que ya rara vez lo estaba. Sillas plegables se alineaban en la pared de la sala, abrigos colgaban del pasamanos y las voces se superponían en ráfagas educadas que nunca llegaban a convertirse en risas reales. Casi 30 personas llenaban la casa, familia de ambos lados y un puñado de los futuros suegros de Camila, todos vestidos un poco más elegantes de lo habitual para una simple reunión familiar. Se suponía que era una cena preboda, nada formal, solo una oportunidad para que todos estuvieran en un mismo lugar antes del gran día. Yo estaba de pie cerca de la encimera de la cocina, mi espalda apoyada contra el borde frío del granito, escuchando el tintineo de los platos y el murmullo bajo de la conversación. Alguien hablaba del tráfico. Alguien más discutía en voz baja sobre si llovería el próximo fin de semana. Camila se movía por la sala con la sonrisa tensa que había estado practicando durante meses, esa que decía que estaba emocionada y abrumada y que se esforzaba mucho por no mostrar ninguna de las dos cosas. Mamá rondaba cerca de la mesa del comedor, ajustando servilletas que ya estaban rectas. Papá caminaba de un lado a otro con una bebida en la mano, asintiendo en conversaciones sin ser realmente parte de ellas. Recuerdo pensar que extraño era que todo pareciera correcto. La casa estaba limpia, las luces cálidas, la comida casi lista. Si hubiera entrado desde fuera sin historia, sin memoria, habría pensado que este era un momento feliz. No habría sabido que mis hombros estaban tensos por razones que no podía explicar del todo, o que una presión silenciosa se había estado acumulando detrás de mis ojos desde el momento en que estacioné mi auto en su calle. Había llegado temprano para ayudar, como siempre hacía. Piqué verduras, llevé bandejas y rellené vasos. Me mantuve útil porque ser útil siempre había sido la forma más segura de existir en mi familia. Si me mantenía ocupada, nadie hacía preguntas. Si me mantenía servicial, nadie me miraba demasiado de cerca. Me dije a mí misma que esto era solo una vieja costumbre, nada más. Mientras escuchas esto, siento curiosidad por lo que estás haciendo ahora mismo. ¿Estás sentado en la mesa de tu cocina con una taza de café, o doblando la ropa, o conduciendo a algún lugar familiar en una carretera tranquila? Para mí, cuando todo esto sucedió, estaba de pie justo ahí, junto a la encimera de la cocina, sosteniendo un paño de cocina limpio, sintiendo esa extraña sensación de esperar sin saber qué estaba esperando. La voz de papá cortó el ambiente cuando golpeó su vaso con una cuchara. No fue fuerte, solo lo suficiente para llamar la atención. Las conversaciones se apagaron en oleadas. Las sillas se movieron. Alguien carraspeó. Levanté la vista, esperando que anunciara la cena o hiciera un brindis sobre lo orgulloso que estaba de Camila. Eso habría tenido sentido. Eso habría encajado en la velada. Papá sonrió, la sonrisa tensa y educada que usaba cuando pensaba que estaba siendo razonable. Agradeció a todos por venir, por tomarse el tiempo y por apoyar a la familia. Habló de lo importante que era proteger los momentos especiales, mantener las cosas positivas, hacer lo que era mejor para todos los involucrados. Mientras hablaba, sentí que mi estómago se apretaba, aunque todavía no sabía por qué. Entonces dijo mi nombre. No suavemente. No amablemente. Solo mi nombre, claro y deliberado, de modo que todas las caras en la sala se giraron hacia mí a la vez. Recuerdo el calor repentino en mis mejillas, la forma en que el paño de cocina se deslizó un poco en mis manos. Papá dijo que, después de mucho pensarlo, él y mamá habían tomado una decisión. Dijo que no era fácil, pero que era necesario. Dijo que, por el bien de la armonía, por el bien de la felicidad de Camila, era necesario establecer ciertos límites. Dijo que yo no asistiría a su boda. Por un segundo, honestamente pensé que lo había oído mal. Las palabras no aterrizaron de inmediato.
Flotaron en el aire, desconectadas de su significado, como una frase en un idioma extranjero. Papá siguió hablando, explicando, llenando el espacio antes de que yo pudiera decir algo. Dijo que yo no era lo suficientemente importante como para estar allí. Dijo que mis decisiones pasadas, especialmente el compromiso roto, habían traído demasiada negatividad. Dijo que las bodas trataban sobre buena energía, sobre empezar de nuevo, y que mi presencia solo le recordaría a la gente lo que había salido mal antes. Dijo que esto no era un castigo. Dijo que simplemente era lo mejor para la familia. La sala quedó en un silencio como nunca antes lo había experimentado. No el silencio cómodo de la gente escuchando, sino un pesado vacío donde el sonido parecía tener miedo de existir. Nadie se rió. Nadie protestó. Nadie ni siquiera se movió incómodamente. Miré a mamá. Ella tenía la vista fija en la servilleta en sus manos, retorciéndola más y más hasta que sus nudillos se pusieron pálidos. No levantó la vista. Miré a Camila. Estaba congelada cerca de la puerta, su rostro sin color, sus ojos fijos en un punto en el suelo justo delante de sus zapatos. No encontró mi mirada. Miré a mis tías y tíos, a primos con los que había crecido, a personas que me habían abrazado al saludar menos de una hora antes. Algunos de ellos desviaron la mirada cuando vieron que los miraba. Una mujer apretó los labios como si fuera a decir algo, pero no lo hizo. Nadie preguntó si estaba bien. Nadie dijo que esto era injusto. Nadie dijo que papá estaba equivocado. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente lo asimilara. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta. Había un leve zumbido en mis oídos, como si me hubiera levantado demasiado rápido. Mis manos se sentían extrañamente ligeras, como si ya no me pertenecieran. Esperé lágrimas, calor, que la ira explotara de mí como en las películas. Nada de eso sucedió. En cambio, me sentí vacía. No exactamente entumecida, sino ahuecada, como si algo finalmente se hubiera rendido después de aferrarse durante demasiado tiempo. Papá terminó de hablar y tomó un sorbo de su bebida, satisfecho, como si acabara de explicar una regla razonable de la casa. El silencio se alargó. Se volvió insoportable. Fue entonces cuando me di cuenta de algo muy simple y muy claro. Nadie en esa sala iba a hablar por mí. Ni ahora. Ni nunca. Me aparté de la encimera. El sonido de mis zapatos contra el suelo de madera parecía demasiado fuerte, como una interrupción. Todos los ojos me siguieron mientras me movía hacia el centro de la sala. Podía sentir mi pulso en las sienes, pero mis pensamientos eran firmes de una manera que nunca antes lo habían sido. Metí la mano en mi bolsillo y saqué mi teléfono. No lo desbloqueé de inmediato. Solo lo sostuve en mi mano, sintiendo su peso, anclándome en algo sólido y real. Miré primero a papá. Frunció el ceño, confundido, como si no esperara que me moviera en absoluto. Luego miré a mamá. Luego a Camila. Luego, uno por uno, dejé que mis ojos pasaran sobre cada persona que había elegido el silencio. Cuando finalmente hablé, mi voz era tranquila. No tembló. No la levanté. No me apresuré. Dije exactamente 10 palabras. ¿Quién quiere decirle que yo pagué por la boda? Nadie respiró. El aire en la sala cambió instantáneamente, como si una ventana se hubiera abierto de golpe en medio del invierno. La boca de papá se abrió ligeramente y luego se cerró. Mamá levantó la cabeza de golpe, con los ojos muy abiertos. Camila me miró entonces, realmente me miró, y vi algo parpadear en su rostro que se parecía mucho al miedo. Aún así, nadie habló. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, rodeada de personas que de repente comprendieron que esto no había terminado. Ni de lejos. El silencio no se rompió de inmediato. Se extendió, espeso e incómodo, hasta que pareció presionar contra mi pecho. Podía oír pequeños sonidos que nunca antes había notado. El bajo zumbido del refrigerador desde la cocina. El leve tintineo de alguien dejando un vaso con demasiada fuerza. El tic-tac del viejo reloj en la pared que mamá había insistido en conservar incluso después de que dejara de combinar con el resto de la casa.
Papá finalmente cambió su peso. Sus cejas se fruncieron, no con culpa, sino con irritación, como si estuviera molesto porque la velada ya no seguía el guión que él había escrito en su cabeza. Dejó escapar un breve suspiro por la nariz, del tipo que usaba cuando pensaba que alguien estaba siendo dramático. Eso no es de lo que estamos hablando ahora, dijo. Su voz era más aguda que antes, con un filo de advertencia. No le respondí. Seguía allí de pie, con el teléfono en la palma de mi mano, mis dedos envueltos a su alrededor un poco más fuerte de lo necesario. Me di cuenta, lejanamente, de que mis manos ya no temblaban. Mi cuerpo se había asentado en algo sólido y anclado, como si finalmente entendiera lo que mi mente había estado tratando de aceptar durante años. Mamá dio un pequeño paso hacia mí y luego se detuvo. Su boca se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. Sofía, dijo en voz baja, de la manera en que solía hacerlo cuando yo era niña y ella trataba de calmar una situación sin tomar partido. No tienes que hacer esto. ¿Hacer qué, exactamente? Pensé, pero no lo dije en voz alta. ¿Tengo que quedarme aquí y absorber ser borrada? ¿Tengo que sonreír y hacer que todos se sientan cómodos? ¿Tengo que seguir fingiendo que estoy bien con ser tratada como algo desechable? Camila finalmente levantó la cabeza. Nuestros ojos se encontraron por primera vez desde que papá habló. Su expresión era tensa, sus labios apretados, sus manos apretadas a los costados. Parecía asustada, pero no por mí. Podía verlo claramente ahora. Tenía miedo de lo que pudiera pasarle a su boda, a sus planes, a la imagen que había construido con tanto cuidado en su mente. Sofía, susurró, como si decir mi nombre en voz baja pudiera deshacer lo que ya se había dicho. Sostuve su mirada. Quería que dijera algo más. Quería que dijera que papá estaba equivocado, que esto era cruel, que no aceptaría una celebración construida sobre mi exclusión. No lo hizo. Sus ojos pasaron de mí, hacia mamá, hacia papá, buscando dirección. Fue entonces cuando realmente lo asimilé. Este momento no era un malentendido. Era una elección. Alguien cerca del sofá carraspeó. Otra persona se movió en su silla. Algunas personas comenzaron a mirar sus teléfonos, de repente muy interesadas en sus pantallas. El silencio se había vuelto insoportable, así que la gente intentaba escapar de él de maneras pequeñas y cobardes. Papá enderezó los hombros. Miró alrededor de la sala, claramente tratando de recuperar el control. Dijo algo sobre no ventilar asuntos privados en público. Dijo algo sobre el respeto. Dijo algo sobre cómo yo estaba reaccionando de forma exagerada. Las palabras me resbalaron sin adherirse. Por primera vez, no estaba tratando de entenderlo. Simplemente lo estaba observando, de la manera en que observas a alguien revelar quién ha sido siempre. Recuerdo pensar en cuántas veces había tragado mis sentimientos para mantener la paz. Cuántas festividades había reorganizado mis planes para adaptarme a la comodidad de todos los demás. Cuántas disculpas había ofrecido por cosas que en realidad nunca estuvieron mal. Pensé en la versión más joven de mí misma que creía que si se esforzaba lo suficiente, si se mantenía lo suficientemente amable, si demostraba su valía de maneras silenciosas y útiles, eventualmente sería elegida. De pie allí, con casi 30 personas observando, finalmente entendí que ese momento nunca llegaría. Papá dio otro paso hacia mí. Sofía, guarda el teléfono, dijo, su voz baja y firme, la voz de alguien acostumbrado a ser obedecido. Lo miré a los ojos. No había ira en mí ahora, ni necesidad de discutir. Solo claridad. Me di cuenta de que lo que sucediera a continuación ya estaba en marcha. La verdad se había dicho en voz alta, y no había forma de volver a guardarla ordenadamente en el silencio. Miré mi teléfono, no para hacer una llamada todavía, sino para recordarme que no estaba atrapada. Que tenía opciones. Que no estaba indefensa en esa sala, por mucho que papá quisiera que me sintiera así. A nuestro alrededor, la casa se sentía diferente. La calidez se había ido. El aire se sentía delgado, expuesto. La gente comenzaba a entender que no eran solo testigos de un momento familiar incómodo. Estaban al borde de algo que estaba a punto de cambiar. Respiré lentamente, estabilizándome.
No sabía exactamente cómo se desarrollaría el resto de la noche. No sabía quién seguiría a mi lado cuando todo terminara. Pero sabía una cosa con absoluta certeza. Había terminado de hacerme pequeña. Levanté la vista de nuevo, observando los rostros a mi alrededor, memorizando este momento. La incomodidad. El miedo. La repentina conciencia de que las palabras tienen consecuencias. Entonces dejé de hablar por completo. No me expliqué. No defendí mis elecciones. Simplemente me quedé allí, con el teléfono en la mano, dejando que el silencio hiciera el trabajo por mí. Ese silencio me acompañó mientras conducía a casa más tarde esa noche, sentada en el asiento del pasajero de mis propios pensamientos mucho después de que las luces de la casa se desvanecieran en el espejo retrovisor. No encendí la radio. No llamé a nadie. Simplemente dejé que el silencio me envolviera, porque se sentía familiar de una manera que era casi reconfortante. El silencio siempre ha sido donde aprendí a sobrevivir. Fui criada para ser la que entendía. La que se adaptaba. La que suavizaba las cosas antes de que se volvieran afiladas. Como la hija mayor, ese papel no se decía en voz alta, pero se enseñaba de mil maneras pequeñas. Cuando mi hermano derramaba algo y lloraba, me decían que ayudara a limpiarlo. Cuando Camila se sentía abrumada, me recordaban que yo era lo suficientemente fuerte para las dos. Cuando mamá parecía cansada, yo intervenía. Cuando papá estaba frustrado, me mantenía fuera de su camino. Aprendí temprano que la armonía importaba más que la honestidad, y que mantener a todos los demás cómodos era la forma más rápida de ganar amor. No lo cuestioné durante mucho tiempo. Se sentía como una responsabilidad. Se sentía como si fuera necesario. Y durante años, llevé ese papel con orgullo, incluso cuando me cortaba de maneras que aún no sabía cómo nombrar. Para cuando conocí a Daniel Ramírez, ya era buena siendo complaciente. Daniel entró en mi vida silenciosamente, a través de amigos en común, con una sonrisa que hacía que la gente se sintiera elegida. Era estable, confiable, el tipo de hombre que mi familia aprobó de inmediato. Abría las puertas. Llegaba a tiempo. Hablaba del futuro en términos cuidadosos y prácticos. A papá le gustó de inmediato. Mamá lo llamó una bendición. Cuando Daniel me propuso matrimonio, todos celebraron como si un problema finalmente se hubiera resuelto. Yo estaba en mis 20 tardíos, establecida en mi carrera y, aparentemente, justo a tiempo. El anillo era modesto, de buen gusto, exactamente el tipo de anillo que la gente esperaba que usara. Recuerdo estar en la cocina de mamá mientras ella lloraba de felicidad y me decía lo orgullosa que estaba. Papá le dio una palmada en el hombro a Daniel y bromeó sobre finalmente tener otro hijo. Planificar la boda se convirtió en un proyecto familiar casi de la noche a la mañana. Se debatieron las listas de invitados. Se recorrieron los lugares. Se eligieron los colores. Sonreí durante todo el proceso, incluso cuando sentía que la boda estaba sucediendo a mi alrededor en lugar de conmigo. Me dije a mí misma que eso era normal. Que así eran estas cosas. Fue solo unas semanas antes de la boda cuando la verdad se abrió paso a través de toda esa cuidadosa planificación. Encontré los mensajes por accidente, un nombre que no reconocí iluminando el teléfono de Daniel mientras él estaba en la ducha. Al principio, traté de encontrar una explicación. Me dije que no debía espiar. Me dije que estaba siendo paranoica. Pero las palabras eran demasiado claras. Demasiado familiares. El tono era íntimo de una manera que no dejaba lugar a dudas. Mis manos temblaban mientras me desplazaba, mi estómago hundiéndose más con cada línea. No había una única confesión dramática, ni una escena de traición obvia. Solo un patrón de mentiras que había estado creciendo silenciosamente a mis espaldas. Cuando Daniel salió del baño, con una toalla alrededor de su cintura, yo estaba sentada en el borde de la cama sosteniendo su teléfono. Se detuvo en seco cuando vio mi cara. Por un momento, ninguno de los dos habló. Luego intentó explicar. Dijo que era complicado. Dijo que no significaba nada. Dijo que yo estaba exagerando las cosas. Recuerdo sentirme extrañamente tranquila mientras escuchaba. Como si mi cuerpo ya hubiera tomado una decisión antes de que mi mente lo asimilara.
Le dije que la boda se cancelaba. Lo dije claramente. No como una amenaza. No como una prueba. Solo como un hecho. Daniel me miró como si hubiera perdido la cabeza. Me pidió que lo reconsiderara. Me recordó lo cerca que estaba la fecha. Me dijo lo avergonzado que estaría. Me dijo cuánto dinero ya se había gastado. Le dije que no podía casarme con alguien que me mentía. Esa fue toda la explicación. Romper el compromiso debería haber sido la parte más difícil. No lo fue. La parte más difícil fue decírselo a mi familia. Mamá lloró, pero no de la manera que esperaba. Lloró por las invitaciones que ya se habían enviado. Por los depósitos. Por lo que diría la gente. Me preguntó por qué no podía simplemente arreglarlo en privado. Me preguntó por qué necesitaba hacerlo tan público. Papá se enojó de una manera que rara vez había visto. Caminaba por la sala, su voz subiendo con cada frase. Habló de compromiso. De promesas. De cómo las relaciones requerían compromiso. Me dijo que todos cometían errores. Me preguntó si realmente pensaba que empezar de nuevo sería más fácil. Esperé a que alguien me preguntara cómo me sentía. Nadie lo hizo. Los parientes llamaron con consejos que sonaban mucho a críticas. Me dijeron que el matrimonio no se trataba de felicidad. Me dijeron que el perdón era una virtud. Me dijeron que estaba siendo dramática, impulsiva, egoísta. Algunas personas preguntaron si estaba segura, como si la certeza fuera el problema. Cuando expliqué lo que Daniel había hecho, los detalles parecieron pasarles por alto. Era como si sus acciones importaran menos que mi reacción. La traición se convirtió en ruido de fondo, mientras que mi decisión ocupó el centro del escenario. La boda se canceló oficialmente. Se devolvieron los regalos. Se deshicieron los planes. Y en algún lugar en medio de todo eso, comenzó a formarse una historia que tenía muy poco que ver con lo que realmente sucedió. Fui etiquetada como difícil. Emocional. Inestable. La gente decía que había tirado todo por la borda por nada. Alguien bromeó diciendo que me había acobardado. Otra persona dijo que probablemente no estaba lista. Papá dijo las palabras que se quedaron conmigo más tiempo que ninguna otra. Dijo que había arruinado algo hermoso. Dijo que si ya había roto una boda, debería mantenerme lejos de la siguiente. No levantó la voz cuando lo dijo. Lo dijo con calma, como una advertencia, como un consejo destinado a ayudarme a evitar más daños. Después de eso, las cosas cambiaron de manera sutil. Las invitaciones se hicieron menos frecuentes. Las conversaciones cambiaban cuando entraba en la sala. Cuando Camila comenzó a salir en serio, hubo un entendimiento tácito de que no debía interferir, ni comentar, ni traer mi energía a eso. Internalicé todo eso más profundamente de lo que me di cuenta. Comencé a creer que tal vez me había equivocado. Que tal vez debería haberme esforzado más. Que tal vez protegerme a mí misma había sido una especie de fracaso. Así que cuando Camila anunció su compromiso, no dudé en ofrecer ayuda. Ofrecí mi tiempo. Ofrecí mis recursos. Me mantuve en un segundo plano y me dije a mí misma que ahí era donde pertenecía. Pensé que si la apoyaba lo suficiente, si demostraba que podía ser generosa e invisible al mismo tiempo, podría ganarme de nuevo el favor de la familia. Pensé que pagando por lo que una vez había quitado, podría equilibrar la balanza. De pie en mi entrada esa noche, con el motor aún en marcha, me di cuenta de cuánto tiempo había vivido con esa creencia. Que debía algo. Que necesitaba compensar por haberme elegido a mí misma. Apagué el auto y me quedé sentada allí por un momento, con las manos en el volante, el peso de esa realización asentándose en mí. Había pasado años tratando de expiar una decisión que me había salvado. Y de alguna manera, sin decirlo nunca en voz alta, mi familia me había enseñado que ese era el precio de mi libertad. Esa creencia me siguió en los años que vinieron después. Se instaló en mis rutinas, mis decisiones, la forma en que medía mi valor sin darme cuenta de que lo estaba haciendo. Me volqué en el trabajo porque el trabajo tenía sentido. El trabajo tenía reglas.
El trabajo recompensaba el esfuerzo. En la industria hotelera, no había lugar para juegos de adivinanzas emocionales. O algo funcionaba sin problemas o no, o te presentabas preparado o no. Aprendí a encontrar consuelo en esa claridad. Ascendí de manera constante, no porque persiguiera títulos, sino porque era confiable. Llegaba temprano. Me quedaba hasta tarde. Aprendí a resolver problemas en silencio antes de que se convirtieran en desastres. Eventualmente, me convertí en gerente de operaciones, supervisando múltiples ubicaciones, haciendo malabarismos con horarios, presupuestos, problemas de personal, escasez de suministros y quejas de los huéspedes con una calma que me sorprendió incluso a mí. Mis ingresos se estabilizaron. Mi vida se simplificó. Vivía dentro de mis posibilidades, pagaba mis facturas a tiempo y ahorraba cuidadosamente. No había ostentación en ello. Ni grandes gestos. Solo consistencia. Esa consistencia se convirtió en parte de mi identidad. Yo era la confiable. Aquella en la que se podía contar cuando las cosas necesitaban hacerse. Y lentamente, sin que nadie lo dijera directamente, esa identidad se filtró de nuevo en mi papel en la familia. Cuando Camila llamó para decirme que estaba comprometida, sentí una oleada de emociones complicadas de una vez. Estaba feliz por ella. Genuinamente. Amaba a mi hermana. Pero también había una opresión familiar en mi pecho, una advertencia silenciosa que había aprendido a no ignorar. Las bodas ya no me pertenecían. Eran espacios de los que había sido apartada suave pero firmemente. Mamá lloró cuando me lo contó. Lágrimas de felicidad esta vez. Habló de lo hermoso que era el anillo, de lo amable que parecía el prometido de Camila, de cómo todo se sentía correcto. Papá fue más reservado, pero pude oír el alivio en su voz cuando habló de ello. Otra oportunidad. Borrón y cuenta nueva. Una boda que no estaría manchada por errores pasados. Nadie me preguntó cómo me sentía al respecto. No esperaba que lo hicieran. La conversación cambió rápidamente a la logística. Fechas. Lugares. Listas de invitados. Costos. Fue entonces cuando mamá dudó, y luego dijo lo que claramente había sido ensayado. Dijo que ella y papá habían estado hablando. Dijo que las bodas eran caras. Dijo que ya estaban al límite. Luego lo dijo con cuidado, como si estuviera pidiendo un favor en lugar de emitir un juicio. Dijo que tal vez esta era mi oportunidad de ayudar. De hacer las cosas bien. De contribuir de manera significativa. Papá no lo suavizó de la misma manera. Dijo que yo ya había arruinado una boda. Dijo que esta era una oportunidad para equilibrar las cosas. Para mostrar apoyo. Para demostrar que no era un mal presagio. Esas palabras aterrizaron silenciosa pero pesadamente. Recuerdo mirar mi teléfono después de que terminó la llamada, sentada en mi sofá, la luz de la tarde entrando por la ventana. Sentí que el viejo reflejo se activaba de inmediato. El impulso de arreglar. De suavizar. De hacerme útil. Me dije a mí misma que lo estaba haciendo por Camila. Y eso era cierto, al menos en parte. Quería que tuviera un día hermoso. Quería ser generosa. Quería estar ahí para ella de la manera en que nadie había estado ahí para mí. Pero había otra verdad debajo de esa. Quería demostrar algo. Quería demostrar que no estaba maldita. Que mi presencia no hacía que las cosas se derrumbaran. Que podía tocar una boda sin destruirla. Así que dije que sí. Una vez que dije que sí, las cosas se movieron rápidamente. Camila estaba aliviada. Mamá estaba agradecida. Papá estaba satisfecho de una manera que se sentía transaccional en lugar de emocional. El acuerdo tácito era claro, yo contribuiría, silenciosa y eficientemente, y a cambio me mantendría fuera del centro de atención. Nos reunimos con Laura Mendoza, la organizadora de bodas que mamá había investigado extensamente. Laura era profesional, organizada y enérgica, como alguien que había visto todos los desastres de bodas posibles y había aprendido a no tomarse nada de manera personal. Presentó opciones, plazos, contratos. Hizo preguntas prácticas.
No preguntó sobre la dinámica familiar. Cuando llegó el momento de firmar los papeles, Laura me miró. Preguntó a nombre de quién debían ir los contratos. Mamá miró a papá. Papá me miró a mí. Se asumió. Yo era la que pagaba. Mi nombre fue en la línea. Firmé sin dudar. Visitamos lugares juntas, Camila, mamá y yo. El Riverside Hall se destacó de inmediato. Era elegante sin ser ostentoso, situado cerca del río con grandes ventanales que dejaban entrar una luz natural suave. A Camila le encantó. Mamá juntó las manos y dijo que se sentía bien. Papá asintió, ya calculando los costos en su cabeza. El depósito era sustancial. Transferí los fondos sin comentarios. Reservé el catering. Pagué el vestido del que Camila se enamoró, el que dijo que la hacía sentir como ella misma pero mejor. Cada pago se sentía como otro ladrillo colocado en un muro que estaba construyendo alrededor de la idea de que esta vez, las cosas serían diferentes. A medida que los planes se concretaban, mi papel se mantuvo claro. Estaba involucrada, pero no visible. Asistía a reuniones. Aprobaba facturas. Resolvía problemas detrás de escena. No ofrecía opiniones a menos que me las pidieran. No sugería cambios a menos que algo realmente necesitara ajuste. Me mantuve cuidadosa. Me mantuve en silencio. A veces, en momentos de honestidad conmigo misma, me preguntaba si estaba siendo castigada o si me estaba ofreciendo como voluntaria para el papel. La línea se desdibujaba más de lo que me gustaba admitir. Hubo pequeños momentos que deberían haberme advertido. Comentarios de parientes sobre lo generosa que era, seguidos de recordatorios de mantenerme al margen. Bromas sobre la suerte que tenía Camila de tener una hermana como yo, acompañadas de miradas de reojo que sugerían que estaba compensando algo. Una vez, mamá lo dijo directamente, aunque probablemente no tenía la intención de que cortara como lo hizo. Me dijo que era bueno que estuviera contribuyendo tanto. Dijo que demostraba crecimiento. Demostraba responsabilidad. Asentí y no dije nada. El día que firmé el contrato final con Laura se destaca en mi memoria más claramente que cualquier otro. Me senté en una pequeña mesa en su oficina, la luz del sol entrando por la ventana, los papeles extendidos ordenadamente frente a mí. Laura me guió a través de cada página, explicando plazos, cláusulas de cancelación, contingencias. Mientras hablaba, escuché con atención, mis instintos profesionales completamente activados. Este era un territorio familiar. Contratos. Responsabilidades. Expectativas claras. Inicié donde me indicaron. Firmé donde se indicaba. Cuando terminó, Laura deslizó la carpeta hacia mí y sonrió. Dijo que todo estaba listo. Dijo que iba a ser una boda hermosa. Recuerdo sostener el bolígrafo por un momento más de lo necesario después de que ella terminó de hablar. Había una extraña sensación de finalidad en esa habitación, un sentimiento que no podía ubicar del todo. Me dije a mí misma que eran solo nervios. Solo el peso de la responsabilidad. Al levantarme para irme, vi mi reflejo en la puerta de cristal. Me veía compuesta. Capaz. Útil. Me dije a mí misma que este era el papel que estaba destinada a desempeñar ahora. Al menos esta vez, no sería el problema. No sabía entonces cuán frágil era esa creencia, o cuán rápido sería puesta a prueba. No sabía que al tratar tan arduamente de demostrar mi valía, me había colocado en una posición en la que eventualmente tendría que elegir entre mi dignidad y mi silencio. Todo lo que sabía en ese momento era que había hecho lo que se me había pedido. Había pagado mi camino de regreso a la historia. Y esperaba, silenciosa y tontamente, que fuera suficiente. El momento después de que pronuncié esas 10 palabras no explotó como la gente imagina que lo hace la confrontación. No hubo gritos. No hubo caos. No hubo una reacción dramática que facilitara decidir quién tenía razón y quién estaba equivocado. En cambio, la sala se llenó de un silencio tan espeso que parecía deliberado, como si todos hubieran acordado en silencio dejar de moverse al mismo tiempo. Me quedé donde estaba, de pie cerca del centro de la sala, con mi teléfono aún en la mano. No lo miré.
No lo desbloqueé. Simplemente lo sostuve allí, un recordatorio silencioso de algo que nadie quería reconocer en voz alta. Observé a la gente a mi alrededor como se observa una tormenta que se mueve lentamente, no en busca de relámpagos, sino de signos de presión acumulándose bajo la superficie. Mamá fue la primera a la que miré. Había levantado la cabeza cuando hablé, con los ojos muy abiertos por un segundo, luego volvió a bajar la mirada. Sus dedos se apretaron alrededor de la servilleta de tela hasta que la tela se retorció y se dobló sobre sí misma. No dijo mi nombre. No dijo nada en absoluto. Su silencio era cuidadoso, casi practicado, como si hubiera aprendido a lo largo de los años que no decir nada era más seguro que decir algo incorrecto. Papá permaneció rígido cerca del extremo de la mesa. Su mandíbula se tensó, los músculos de su rostro se contrajeron mientras me miraba fijamente. Podía decir que estaba conteniendo algo, midiendo sus palabras, decidiendo si afirmar el control o esperar a que pasara el momento. No parecía sorprendido. En todo caso, parecía molesto, como si hubiera interrumpido un plan que él asumía que no sería cuestionado. Camila permaneció cerca de la puerta, con los brazos colgando rígidamente a los costados. Miraba al suelo como si la madera contuviera respuestas que no podía enfrentar en mi dirección. Sabía que entendía exactamente lo que había dicho. Me había visto firmar los cheques. Me había agradecido por el vestido. Me había abrazado después de las reuniones con la organizadora. Nada de esto era información nueva para ella. Y aún así, no dijo nada. Dejé que mis ojos se movieran lentamente por la sala. Mi tía Marta estaba sentada en el borde del sofá, su postura tensa, las manos dobladas firmemente en su regazo. Me miró a mí, luego a mamá, y luego de nuevo a mí. Sus labios se separaron ligeramente, como si estuviera a punto de hablar, como si pudiera decir algo simple y honesto que podría haber cambiado el equilibrio de la sala. Entonces mamá negó con la cabeza apenas, el movimiento más pequeño, casi invisible a menos que estuvieras observando de cerca. Tía Marta cerró la boca y bajó la vista a sus manos. Ese fue el momento que más dolió. No fue que papá declarara que no pertenecía. Había vivido con su desaprobación el tiempo suficiente para reconocerla por lo que era. Ni siquiera fue el silencio de Camila, aunque eso cortó más profundo de lo que esperaba. Fue la decisión colectiva, tomada sin discusión, de que dejar que esto sucediera era más fácil que detenerlo. Nadie desafió la idea de que no era lo suficientemente importante. Nadie cuestionó por qué mis decisiones pasadas todavía se usaban en mi contra. Nadie preguntó por qué pagar por una boda aparentemente no te ganaba un asiento en ella. La sala aceptó la historia que papá había contado porque no requería nada de ellos. Me di cuenta entonces de cuán a menudo el silencio se confunde con la neutralidad. Cuán a menudo la gente se convence de que no está tomando partido cuando absolutamente lo está haciendo. Alguien en la parte trasera de la sala carraspeó. Otra persona cambió su peso, las patas de una silla raspando suavemente contra el suelo. Pequeños movimientos, escapes silenciosos. La gente miraba la comida, las paredes, cualquier cosa menos a mí. La incomodidad era compartida, pero la responsabilidad no. Sentí que algo cambiaba dentro de mí, lento y constante. El agudo escozor de la humillación comenzó a atenuarse, reemplazado por una extraña claridad. Esto no era un malentendido que necesitaba ser corregido. No era un momento que se suavizaría con la explicación correcta. Este era el resultado natural de años de ser conveniente. Papá finalmente habló de nuevo, aunque su voz era más baja ahora, controlada. Dijo que hablaríamos de esto más tarde. Dijo que esta noche no era el momento. Dijo que no necesitábamos hacer una escena. Las palabras estaban destinadas a ponerme de nuevo en mi lugar, a sugerir que mi respuesta era el problema, no la declaración que la había provocado. Asentí una vez, no en acuerdo, sino en reconocimiento. No discutí. No me expliqué. No quedaba nada por explicar. Mamá dio un paso hacia mí de nuevo, su expresión tensa de preocupación. Extendió la mano como para tocar mi brazo, luego dudó, su mano volviendo a caer a su costado. Parecía cansada. No triste por mí, sino cansada del conflicto, cansada de la interrupción. Reconocí esa mirada.
La había llevado yo misma durante años. Camila finalmente levantó la cabeza, sus ojos encontrándose con los míos por un brevísimo momento. Había algo en su expresión entonces, algo como culpa, o miedo, o quizás ambos. Tragó saliva, como si fuera a decir algo, luego volvió a desviar la mirada. El momento pasó. Respiré lentamente. Me sentí anclada de una manera que no esperaba. La sala se había revelado por completo ahora. No había más preguntas que hacer, ni más suposiciones que hacer. Lo que más me sorprendió fue lo tranquila que me sentía. Durante años, me había dicho a mí misma que si alguna vez dejaba de intentar mantener la paz, todo se desmoronaría. Que las relaciones se harían añicos. Que estaría sola. De pie allí, rodeada de personas que ya habían elegido su comodidad por encima de mi dignidad, me di cuenta de lo poco que realmente tenía que perder. No me moví de inmediato. No corrí hacia la puerta ni me retiré de nuevo a la cocina. Me quedé donde estaba, dejando que el silencio se alargara un poco más. Quería que todos en esa sala lo sintieran. Que se sentaran con él. Que entendieran que fingir que no había pasado nada ya no era una opción. Eventualmente, la conversación comenzó a agitarse de nuevo, vacilante y desigual. Alguien preguntó si la cena estaba lista. Alguien más comentó sobre el clima. Los sonidos normales de una reunión familiar intentaron reafirmarse, pero ahora se sentían huecos, desconectados de la verdad que acababa de ser puesta al descubierto. Me acerqué a la pared, dándome espacio. Me apoyé en ella y observé, ya no participando, ya no actuando. Noté detalles que había pasado por alto antes. La forma en que los hombros de papá permanecían tensos. La forma en que mamá seguía mirándome, y luego apartando la vista. La forma en que Camila se mantenía cerca de su prometido, como si la proximidad por sí sola pudiera protegerla de las consecuencias. No sentí ira. Me sentí despierta. Esa noche marcó la primera vez que realmente entendí que ser aceptada siempre había venido con condiciones. Que mi papel había sido cuidadosamente moldeado para servir a la comodidad de todos los demás. Y que en el momento en que salí de él, la ilusión de pertenencia desapareció. A medida que la velada se alargaba, esa realización se asentó más profundamente en mí. Era fría, sí, pero también era firme. ¿Clare? Podía sentir una resolución diferente tomando forma, una que no dependía de la aprobación o el permiso. Para cuando busqué mi abrigo, ya no estaba de luto por lo que había perdido. Estaba comenzando a entender lo que había ganado. Una certeza tranquila y serena reemplazó el dolor en mi pecho. Y con ella vino el conocimiento de que, pasara lo que pasara a continuación, no me encogería para caber en una habitación que ya había decidido que no pertenecía. Esa claridad hizo algo inesperado. Me estabilizó. El ruido de la sala se desvaneció en el fondo, como la estática que dejas de notar una vez que aceptas que siempre está ahí. Todavía podía ver a todos moviéndose, hablando en voz baja de nuevo, fingiendo que el momento había pasado. Pero dentro de mí, algo ya se había puesto en su lugar. Di un paso lejos de la pared y miré el teléfono que aún descansaba en mi mano. Por un segundo, consideré volver a guardarlo en mi bolsillo. No porque dudara de mí misma, sino porque sabía exactamente lo que estaba a punto de suceder, y quería estar segura de que lo estaba eligiendo conscientemente. No por ira. No por vergüenza. Sino por respeto propio. Papá le decía algo a mamá en voz baja. Podía ver su mandíbula trabajando, como siempre lo hacía cuando se sentía desafiado. Mamá asentía, con los hombros ligeramente encorvados, ya preparándose para el control de daños. Camila permanecía congelada cerca de su prometido, sus ojos moviéndose entre yo y la puerta, como si esperara que alguien más interviniera y arreglara esto. Nadie lo hizo. Así que desbloqueé mi teléfono. La pantalla iluminó mi rostro por un momento, proyectando un brillo pálido que se sentía casi íntimo en medio de esa sala abarrotada. Mis manos estaban firmes mientras me desplazaba a mis contactos. No anuncié lo que estaba haciendo. No levanté la voz. Simplemente me giré un poco para que todos pudieran ver mi pantalla y toqué el nombre de Valeria Torres. Valeria era la gerente del lugar en Riverside Hall. Habíamos hablado varias veces en los últimos meses.
Conocía mi voz. Conocía mi nombre. Conocía el contrato. Presioné el botón de llamada y luego, deliberadamente, cambié al altavoz. El sonido del timbre cortó limpiamente el murmullo a medio reanudar. Las conversaciones se detuvieron de nuevo. Las cabezas se giraron. Incluso papá se detuvo a media frase. Valeria respondió al tercer timbre, su voz brillante y profesional. Hola, Sofía, dijo. Respiré hondo, no porque estuviera nerviosa, sino porque quería que mi voz saliera uniforme. Hola, Valeria. Llamo para confirmar el saldo restante y el calendario de pagos para la boda en Riverside Hall. Hubo una breve pausa en la línea, el sonido de alguien tecleando. Por supuesto, dijo. El pago final está programado para la próxima semana. ¿Está todo bien? Sí, dije. Y necesito informarte que no autorizaré ningún pago adicional en este momento. La sala volvió a quedar inmóvil, pero esta vez el silencio se sintió diferente. Estaba alerta ahora. Cargado. Valeria dudó, solo una fracción de segundo. De acuerdo, dijo con cuidado. ¿Puedo preguntar el motivo? Puedes anotar que el cliente solicita pausar el contrato, dije. Según el acuerdo, el titular de la cuenta tiene derecho a hacerlo. Otra pausa. Más tecleo. Sí, Sofía, dijo. Eso es correcto. Marcaré el contrato como pendiente hasta nuevo aviso. Gracias, dije. Eso es todo lo que necesitaba. Terminé la llamada y dejé que mi brazo volviera a caer a mi costado. Nadie habló. Mamá me miraba como si nunca me hubiera visto antes. Papá dio un paso brusco hacia adelante, con el rostro enrojecido. Sofía, dijo, su voz baja y urgente. ¿Qué estás haciendo? No le respondí. Aún no. En cambio, volví a desplazarme y toqué el nombre de Laura Mendoza. Laura respondió rápidamente, su tono enérgico pero amigable. Sofía, hola. Justo iba a enviarte un correo electrónico sobre el plano de las mesas. Hola, Laura, dije. Necesito poner todos los servicios en espera con efecto inmediato. El sonido que provino de papá entonces fue algo entre un bufido y un jadeo. Mamá lo tomó del brazo, con los ojos muy abiertos. El rostro de Camila se había puesto pálido. Laura no reaccionó emocionalmente. Nunca lo hacía. Hizo la pregunta para la que estaba entrenada. ¿Puedo preguntar qué provocó el cambio? Mantuve mi voz tranquila. Los contratos están a mi nombre, dije. Estoy ejerciendo mi derecho a pausar toda la planificación y los pagos hasta nuevo aviso. Se oyó el sonido de papeles moviéndose al otro lado de la línea. Tomó aire. Sofía, dijo lentamente, legalmente, esta es tu decisión. Esas palabras aterrizaron como un vaso que cae. Las sentí moverse por la sala, cambiando la temperatura al instante. Papá se congeló. Mamá dejó escapar un pequeño sonido quebrado. Camila se cubrió la boca con la mano. Laura continuó, aún profesional. Notificaré a los proveedores y suspenderé todos los servicios vinculados a tu cuenta. Si decides seguir adelante más tarde, podemos discutir los próximos pasos. Gracias, dije. Te lo agradezco. Terminé la llamada. Por un momento, nadie reaccionó en absoluto. Era como si la sala hubiera olvidado cómo responder. Entonces todo sucedió a la vez. Papá levantó la voz, exigiendo saber qué creía que estaba haciendo, acusándome de avergonzar a la familia, de sabotear el futuro de Camila. Mamá comenzó a llorar, diciéndome que parara, que pensara, que me calmara. Alguien del sofá susurró algo en voz baja. Camila dio un paso hacia mí, luego se detuvo, con las manos temblando. Me quedé allí y escuché sin interrumpir. Lo que más me impactó en ese momento no fue la ira ni el pánico, sino el cambio repentino en cómo me veían. Apenas unos minutos antes, había sido alguien a quien se sentían cómodos excluyendo. Ahora, era alguien a quien temían molestar. No había levantado la voz. No había insultado a nadie.
No había dicho una sola cosa cruel. Simplemente había actuado dentro de mis derechos. Papá me señaló con el dedo, su rostro tenso de furia. Estás cometiendo un gran error, dijo. No es así como las familias manejan los problemas. Lo miré con calma. Así es como funcionan los contratos, dije. La sala zumbaba con energía nerviosa. La gente comenzó a hablar unos sobre otros. Volaron las preguntas. ¿Qué pasa con los depósitos? ¿Qué pasa con la fecha? ¿Qué pasa con los invitados? Nadie preguntó cómo me sentía. Nadie preguntó por qué se había llegado a esto. Estaban demasiado ocupados tratando de proteger lo que estaban a punto de perder. Mamá me agarró del brazo, su agarre firme. Por favor, dijo, su voz quebrada. No así. Suavemente liberé mi brazo. No estoy gritando, dije en voz baja. No estoy insultando a nadie. Simplemente estoy eligiendo no financiar un evento al que no soy bienvenida. Esa frase quedó suspendida en el aire, innegable. Camila finalmente encontró su voz. Sofía, dijo, sus ojos muy abiertos de miedo. No puedes hacer esto. La miré, realmente la miré. Ya lo hice. La verdad se asentó lentamente para todos los demás. Esto no era un farol. Esto no era un arrebato emocional que pudiera ser calmado y redirigido. Esto era un límite, claramente trazado. La atmósfera en la sala cambió de un silencio atónito a una ansiedad cruda. La gente susurraba. Salieron los teléfonos. Alguien mencionó llamar directamente al lugar. Alguien más preguntó si esto podría arreglarse en silencio. No dije nada más. No necesitaba hacerlo. Deslicé mi teléfono de nuevo en mi bolsillo y di un paso hacia la puerta, sintiéndome más ligera con cada movimiento. Detrás de mí, la sala zumbaba de miedo y confusión, del tipo que surge cuando la gente se da cuenta de que el suelo bajo sus pies no es tan sólido como creían. Mientras buscaba mi abrigo, supe que este día sería recordado de manera diferente por todos los que estuvieron allí. Para ellos, fue el momento en que todo comenzó a desmoronarse. Para mí, fue el momento en que dejé de mantenerlo todo unido para los demás. Abrí la puerta y dejé que el aire fresco de la noche me bañara, deteniéndome lo suficiente para respirarlo, firme y real. Detrás de mí, las voces se alzaron de nuevo, más agudas ahora, con un filo de urgencia. Salí y cerré la puerta suavemente, dejando el sonido detrás de mí, sabiendo que lo que había hecho no podía deshacerse, y que las consecuencias apenas comenzaban a surgir. El aire frío me golpeó la cara como un reinicio. Me quedé en el porche por un momento, mi mano aún en el pomo de la puerta, escuchando el caos ahogado del interior. Las voces se superponían ahora, más agudas y fuertes que antes. El silencio tranquilo que había creado se había ido, reemplazado por un pánico que se derramaba a través de las paredes en oleadas desiguales. Podía oír a papá claramente incluso a través de la puerta. Su voz se oía cuando estaba enojado. Siempre había sido así. No me moví. No corrí a mi auto. Me quedé allí y me permití respirar, de manera constante y lenta, anclándome en la realidad de lo que había elegido. Por primera vez esa noche, me sentí completamente presente en mi cuerpo, consciente de mis pies contra la madera, el frío en mi piel, la fuerza silenciosa que se asentaba en mi pecho. La puerta se abrió detrás de mí. Papá salió al porche, con el rostro enrojecido y los ojos duros. No se molestó en bajar la voz. Me dijo que estaba destruyendo el futuro de Camila. Dijo que era egoísta. Dijo que estaba castigando a todos porque no podía superar mi pasado. Cada palabra aterrizó pesadamente, con la intención de herir, de empujarme de vuelta al papel que siempre había desempeñado. Escuché sin interrumpir. Había pasado toda mi vida escuchando. Mamá lo siguió, con lágrimas corriendo por su rostro, sus manos temblando. Extendió la mano hacia mí, luego la retiró como si temiera cruzar otra línea invisible. Me rogó que parara. Me pidió que pensara en los invitados, en la vergüenza, en lo que diría la gente. Seguía repitiendo que este no era el momento, ni el lugar, ni delante de todos. Dentro de la casa, las voces de la familia Soto se hicieron más fuertes.
Podía oír a Marcos preguntándole a alguien si el lugar estaba realmente cancelado. Otra voz preguntó por la fecha, el horario, los depósitos. Las preguntas llegaban rápido ahora, prácticas y urgentes, despojadas de cualquier preocupación por los sentimientos o la justicia. Esto ya no se trataba de familia. Se trataba de control de daños. Me quedé allí, con las manos a los costados, mi postura relajada de una manera que me sorprendió incluso a mí. No me expliqué. No justifiqué mis acciones. Había aprendido hace mucho tiempo que las explicaciones solo le daban a la gente más ángulos para discutir. La verdad no necesitaba defensa. Papá se acercó un paso más a mí, con el dedo ahora apuntando, la mandíbula apretada. Me dijo que estaba haciendo una escena. Me dijo que no era así como las familias manejaban los conflictos. Me dijo que estaba actuando por despecho. Lo miré a los ojos. Dije en voz baja que estaba actuando por respeto propio. Eso solo lo enfureció más. Los sollozos de mamá se hicieron más fuertes. Me preguntó cómo podía hacerle esto a mi propia hermana. Me preguntó si entendía lo que esto significaría para Camila. Me preguntó si podría vivir conmigo misma sabiendo que había arruinado algo tan importante. Sentí el tirón familiar en mi pecho, el instinto de consolarla, de suavizar las cosas, de asumir la culpa para que el ruido se detuviera. Por un breve momento, casi la alcancé. Casi me disculpé. Casi me plegué de nuevo en la forma que esperaban. Pero luego recordé la sala llena de gente que había visto a papá decirme que no importaba. Recordé la forma en que nadie había hablado. Recordé lo fácil que había sido para ellos borrarme. Así que me quedé quieta. Dentro de la casa, la tensión aumentó. La gente se movía rápidamente ahora, con los teléfonos pegados a las orejas, los susurros convirtiéndose en intercambios agudos. Oí a alguien decir tenemos que arreglar esto. Alguien más dijo que llamaran al lugar de nuevo. Alguien más dijo Sofía no puede hacer esto. Esa última frase resonó extrañamente en mi mente. No puede. Como si mi papel todavía se estuviera negociando. Camila apareció en la puerta entonces, con el rostro pálido, los ojos muy abiertos y frenéticos. Parecía más pequeña de alguna manera, más joven, despojada de la confianza que había lucido antes en la noche. Salió al porche, su prometido muy cerca detrás de ella, su expresión tensa de preocupación. Me miró como si me estuviera viendo por primera vez, no como su hermana, sino como un obstáculo. Sofía, dijo, su voz temblando. ¿Qué estás haciendo? No respondí de inmediato. Quería darle la oportunidad de decir algo más. De preguntarme cómo estaba. De decirle a papá que parara. De reconocer lo que acababa de suceder dentro de esa casa. No lo hizo. En cambio, se acercó un paso más, sus manos temblando. Me preguntó qué planeaba hacer a continuación. Ese fue el momento en que todo encajó. No fue ira lo que me invadió. Fue comprensión. Clara y aguda e inconfundible. En esa única pregunta, vi exactamente dónde estaba yo. Camila no tenía miedo de perderme. Tenía miedo de perder su boda. Miedo a la inconveniencia. Miedo a la interrupción. Miedo a que la historia cambiara de maneras que no podía controlar. La miré y sentí que algo se asentaba dentro de mí, algo final. Le dije que ya había hecho lo que tenía que hacer. Me miró fijamente, la incredulidad parpadeando en su rostro. No puedes simplemente dejarlo así, dijo. Tienes que arreglarlo. Negué con la cabeza lentamente. No voy a arreglar nada esta noche. Su prometido se movió incómodamente detrás de ella. Preguntó, con cuidado, si había alguna posibilidad de que esto pudiera resolverse en silencio. Si podíamos hablar en privado. Si tal vez todo esto había sido un malentendido. No le respondí. Esta no era su conversación para dirigir. Papá intervino de nuevo, posicionándose ligeramente frente a Camila, como para protegerla. Me dijo que estaba siendo dramática. Me dijo que estaba hiriendo a la gente a propósito. Me dijo que lo que sea que creyera que estaba demostrando, no valía la pena el daño.
Me sentí cansada entonces. No débil. Solo cansada de llevar el miedo de todos los demás sobre mi espalda. Dije que me iba. Mamá lloró más fuerte. Me preguntó a dónde creía que iba. Dijo que éramos familia. Dijo que necesitábamos hablar de esto. Le dije que ya habíamos hablado suficiente. Bajé los escalones del porche lentamente, sintiendo cada movimiento, cada respiración. Detrás de mí, las voces se alzaron de nuevo, superpuestas y urgentes. Papá gritó mi nombre. Mamá gritó mi nombre. Camila gritó mi nombre. Ninguno de ellos lo gritó con preocupación. Llegué a mi auto y lo desbloqueé, el sonido familiar me ancló. Me deslicé en el asiento del conductor y cerré la puerta, aislando el ruido por completo. Por un momento, me senté allí con las manos en el volante, mirando al frente. Mi teléfono vibró casi de inmediato. Mensajes. Llamadas perdidas. Notificaciones acumulándose más rápido de lo que podía leerlas. Puse el teléfono boca abajo en el asiento del pasajero y encendí el motor. Mientras me alejaba de la acera, vi un destello de la casa en mi espejo lateral. Luces encendidas. Sombras moviéndose frenéticamente detrás de las cortinas. Una familia luchando por recuperar el control de una historia que se les había escapado de las manos. No me sentí triunfante. No me sentí culpable. Me sentí clara. Conduciendo por las calles tranquilas, repetí la pregunta de Camila en mi mente. ¿Qué vas a hacer a continuación? Me di cuenta entonces de lo reveladora que era. No, ¿qué sientes? No estás bien. Solo que sigue en el plan. Fue entonces cuando acepté algo que había estado evitando durante años. Mi hermana tenía miedo de perder su boda. No tenía miedo de perderme a mí. Y una vez que entendí eso, no había forma de no verlo. Esa realización me acompañó mucho después de que las luces de la calle se desdibujaran más allá de mi parabrisas. Conduje sin un destino en mente, dejando que la memoria muscular me guiara por caminos familiares, mis pensamientos más tranquilos ahora, más pesados pero más honestos. La ira que esperaba nunca llegó. En cambio, hubo una profunda tristeza, no aguda, no dramática, solo constante e innegable. En un semáforo en rojo, apoyé brevemente mi frente contra el volante y cerré los ojos. Imaginé a Camila de niña, siguiéndome en el parque, pidiéndome que la empujara más alto en el columpio. Recordé con qué ferocidad la había protegido en aquel entonces, lo natural que se sentía. En algún punto del camino, esa lealtad se había vuelto unilateral, y yo había estado demasiado ocupada siendo comprensiva para notarlo. Mi teléfono vibró de nuevo, vibrando suavemente contra el asiento. No miré. Ya sabía lo que sería. Pánico disfrazado de preocupación. Exigencias disfrazadas de deber familiar. Nada de eso cambiaría lo que se había dicho o lo que no se había dicho cuando más importaba. Cuando finalmente me detuve en un estacionamiento vacío cerca del río, apagué el motor y me senté en la oscuridad. El silencio me envolvió, no amenazante, sino sólido. Por primera vez esa noche, me permití sentir todo su peso. La pérdida de una ilusión. El fin de la esperanza de que el silencio pudiera significar amor. Me di cuenta entonces de que lo que viniera después sería difícil, pero sería honesto. Y la honestidad, incluso cuando duele, es más ligera de llevar que la pretensión. Respiré hondo, levanté la cabeza y me quedé sentada allí hasta que mis manos dejaron de temblar. El pánico se había consumido detrás de mí. Lo que quedaba era resolución, tranquila e inamovible, esperando el siguiente paso. Ese siguiente paso llegó en silencio, no con otra confrontación, sino con la vibración constante de mi teléfono en la encimera de la cocina a la mañana siguiente. Apenas había dormido. Me moví por mi apartamento en piloto automático, haciendo café, abriendo las persianas, dejando entrar una mañana gris de Ohio que coincidía con lo agotada que me sentía. Cuando vi el nombre de papá iluminar la pantalla, algo en mí no se inmutó como solía hacerlo. No respondí. Primero llegó el correo de voz. Luego otra llamada. Luego un mensaje de texto. Sus mensajes cambiaban de tono con cada intento. Al principio, sonaba firme,
casi razonable, diciéndome que necesitábamos hablar como adultos. Luego sus palabras se endurecieron. Dijo que había cruzado una línea. Dijo que estaba avergonzando a la familia. Dijo que estaba poniendo a Camila en una posición imposible. Para el final de la mañana, el lenguaje cambió de nuevo. Dijo que iba a arrepentirme de esto. Dijo que ya se estaba hablando de abogados. Dijo que no tenía base legal para hacer lo que había hecho. Leí cada mensaje lentamente, mi café sin tocar a mi lado. Lo que más me sorprendió no fue la amenaza en sí, sino lo familiar que se sentía. Así es como el control siempre se había manifestado en mi vida. Calma cuando cumplía. Dureza cuando no lo hacía. Mamá llamó después. Su voz era delgada, agotada, como si hubiera estado llorando durante horas. Me preguntó por qué estaba haciendo esto. Me dijo que papá estaba furioso. Me dijo que no entendía lo serio que esto podía llegar a ser. Dijo que las demandas judiciales destruyen a las familias, como si la familia no hubiera decidido ya dónde me clasificaba. Escuché. No interrumpí. Cuando finalmente hizo una pausa, esperando que me ablandara, le dije que entendía exactamente lo serio que era. Luego le dije que ya había programado una reunión con un abogado. Hubo silencio en la línea. No alivio. No preocupación. Solo shock. Mamá nunca había imaginado que yo daría ese paso. Tampoco papá. La oficina de Andrés Castillo estaba en el centro, en un edificio que olía débilmente a papel y madera pulida. El tipo de lugar que hace que las cosas se sientan oficiales en el momento en que entras. Sentada en la sala de espera, sentí un destello de duda por primera vez. ¿Y si papá tenía razón? ¿Y si me había perdido algo? ¿Y si todos esos años de que me dijeran que era dramática finalmente me habían vuelto imprudente? Andrés me saludó con un firme apretón de manos y me condujo a su oficina. Me pidió que comenzara desde el principio. No la noche de la confrontación, sino años antes. El compromiso que había terminado. La forma en que mi familia respondió. La planificación de la boda. Los contratos. Las llamadas telefónicas. Hablé durante mucho tiempo. Andrés escuchó sin apresurarme. Hizo preguntas que me hicieron pensar de manera diferente. ¿Quién firmó los acuerdos? ¿Quién hizo los pagos? ¿Quién figuraba como el cliente? Cada respuesta me anclaba un poco más. Cuando terminé, se reclinó y respiró hondo. Sofía, dijo, estás legalmente protegida aquí. Los contratos son claros. Eres la única titular de la cuenta. Ejerció un derecho explícitamente escrito en el acuerdo. Le pedí que lo dijera de nuevo, más despacio. ¿Lo hizo? Nadie puede obligarte a financiar un evento privado. Ser pariente no crea una obligación financiera. Ser excluida fortalece tu posición, no la debilita. Sentí que algo en mi pecho se aflojaba. Una presión que había llevado sin nombrarla. Me dijo que mantuviera todo por escrito. Que dejara de involucrarme emocionalmente. Que le dejara manejar cualquier amenaza adicional si escalaban. Me dijo que a veces, la respuesta más poderosa es ninguna respuesta en absoluto. Al salir de su oficina, me di cuenta de lo raro que era que alguien mirara mi situación sin prejuicios. Sin historia familiar. Sin expectativas. Solo hechos. Esa tarde, comenzaron a llegar las confirmaciones. Laura Mendoza envió un correo electrónico primero. Profesional. Cortés. Claro. Todos los servicios de planificación a mi nombre habían sido suspendidos formalmente. No se realizaría ninguna coordinación adicional sin mi autorización. Valeria Torres siguió. Riverside Hall acusó recibo de la pausa. No se procesaría ningún saldo restante. El lugar estaba marcado como pendiente hasta nuevo aviso. Leí cada correo electrónico 2 veces, y luego una vez más, dejando que las palabras se asentaran. Había algo profundamente validador en verlo por escrito. No opiniones. No sentimientos. Confirmación.
Le reenvié todo a papá. Su respuesta llegó rápidamente, enojada y despectiva. Me acusó de esconderme detrás del papeleo. Dijo que los trucos legales no cambiaban el hecho de que estaba hiriendo a mi propia familia. Dijo que esto no había terminado. Pero las amenazas habían perdido su peso. 2 días después, papá apareció en mi apartamento sin avisar. Se paró fuera de mi puerta como si todavía tuviera autoridad allí. Cuando la abrí, su expresión era rígida, controlada, pero sus ojos delataban incertidumbre. Me dijo que había hablado con alguien. Dijo que estaba pisando terreno peligroso. Dijo que a los jueces no les caen bien las personas que sabotean eventos familiares. Escuché. Luego le dije que había hablado con mi abogado. Fue entonces cuando su confianza se quebró. Me preguntó quién era el abogado. Me preguntó qué se había dicho exactamente. Me preguntó si estaba segura. Las preguntas llegaron rápido, urgentes, despojadas de certeza. Le dije la verdad. Que legalmente, no había nada que pudiera hacer. Que había actuado dentro de mis derechos. Que si continuaba amenazándome, mi abogado respondería formalmente. Por primera vez en mi vida, papá no respondió. Se quedó allí, en silencio, buscando en mi rostro la versión de mí que eventualmente se rendiría. Ella no apareció. Se fue sin decir una palabra más. Esa noche, me senté en mi sofá con mi teléfono boca abajo a mi lado, el apartamento silencioso a mi alrededor. Releí los correos electrónicos de nuevo, no porque necesitara tranquilidad, sino porque quería recordar este sentimiento. Por primera vez, la verdad no dependía de quién hablara más alto. Por primera vez, la autoridad no pertenecía a la persona que mejor intimidaba. Por primera vez, no estaba equivocada simplemente porque alguien mayor dijo que lo estaba. A la ley no le importaba la decepción de papá. Los contratos no reconocían la culpa. Los hechos se mantuvieron donde mi familia no lo había hecho. Me recliné, cerré los ojos y dejé que esa realización se asentara en mí. Cualquiera que fuera la consecuencia emocional que aún estuviera por venir, esta parte había terminado. Por primera vez en mi vida, la verdad me respaldaba. Esa certeza tranquila me acompañó durante los siguientes días, incluso mientras todo lo demás se volvía más ruidoso. El chat grupal de la familia explotó menos de 1 hora después de que papá se fuera de mi apartamento. Mi teléfono se iluminó una y otra vez en la mesa de café, la pantalla parpadeando con nombres y notificaciones que no abrí de inmediato. Ya conocía el tono antes de leer una sola palabra. Había crecido hablándolo con fluidez. Cuando finalmente tomé el teléfono esa noche, me desplacé lentamente, dejando que los mensajes se revelaran en orden. Los primeros vinieron de parientes que habían estado en la sala esa noche. Frases cortas y agudas. Confundidas pero acusatorias. Gente preguntando qué creía que estaba haciendo. Gente diciendo que esto había ido demasiado lejos. Alguien escribió que los problemas familiares deberían mantenerse en privado. Alguien más dijo que había humillado a papá delante de todos. Luego, los mensajes pasaron de la confusión al juicio. Una tía dijo que estaba siendo egoísta. Un primo dijo que estaba manteniendo la boda como rehén. Alguien escribió que estaba castigando a Camila por errores que ya estaban en el pasado. Las palabras se apilaban unas sobre otras, formando una historia familiar. No lo que sucedió. No lo que se me dijo. Solo lo inconveniente que había sido mi reacción. Noté algo entonces que me oprimió el pecho. Ni un solo mensaje preguntaba cómo estaba. Ni una sola persona dijo que lamentaba lo que papá había dicho. Nadie cuestionó si excluirme había estado mal. El enfoque fue unánime e inmediato: arregla esto. Haz que pare. Devuelve las cosas a como estaban para que todos los demás puedan respirar de nuevo. Seguí desplazándome. Camila finalmente habló en el chat horas después. Su mensaje era largo y emocional, lleno de signos de exclamación y frustración. Escribió que estaba devastada. Que se sentía traicionada. Que nunca me pidió que hiciera esto. Que había arruinado lo que se suponía que era el momento más feliz de su vida. Leer sus palabras dolió de una manera silenciosa y sorda.
No porque estuviera enojada, sino porque nunca reconoció por qué había sucedido esto. No hubo mención del anuncio de papá. Ningún reconocimiento de la humillación. Solo pérdida, enmarcada enteramente como suya. Papá envió un mensaje poco después. Fue breve. Dijo que estaba decepcionado de mí. Dijo que esperaba más. Dijo que si realmente me importaba la familia, revertiría mi decisión y dejaría de crear división. Miré su mensaje durante mucho tiempo. No respondí. Al día siguiente, comenzaron los mensajes privados. Llegaron en silencio, uno por uno, separados del chat grupal. Una prima mayor que siempre me había caído bien me dijo que entendía por qué estaba herida. Dijo que había querido decir algo esa noche pero se congeló. Otro pariente escribió que papá había ido demasiado lejos, pero que enfrentarlo habría causado un caos. Alguien más admitió que siempre habían pensado que me trataban injustamente, pero que era más fácil mantenerse al margen. Cada mensaje seguía el mismo patrón. Simpatía combinada con distancia. Comprensión combinada con inacción. Los leí todos con atención. No respondí a ninguno de ellos. Lo que más me impactó fue lo aliviados que sonaban al hablar en privado. Como si reconocer la verdad en voz alta, incluso en un mensaje de texto, fuera un riesgo que necesitaban manejar con cuidado. Su honestidad tenía límites. Su apoyo venía con condiciones. Para el tercer día, el chat grupal se había vuelto desagradable. Aparecieron palabras como dramática y vengativa. Alguien sugirió que disfrutaba haciéndome la víctima. Alguien más insinuó que estaba usando el dinero para controlar a la gente. Dejé el teléfono y me alejé. Cuando volví más tarde esa noche, había un nuevo mensaje de mamá, enviado directamente a mí. Era corto. Escribió que no necesitaba ganar así. Se suponía que debía perder con gracia por el bien de la paz. Me senté en el borde de mi cama, con el teléfono en las manos, y me permití sentirlo por completo. Ese mensaje aclaró algo que nunca había podido poner en palabras antes. Mi familia no buscaba justicia. No estaban interesados en la verdad, la responsabilidad o la reparación. Querían silencio. Querían la apariencia de armonía, incluso si requería que alguien más se tragara el daño. Querían que me hiciera pequeña de nuevo para que todo pudiera volver a la normalidad. Me di cuenta entonces de cuántas veces había hecho exactamente eso. Cuántas veces había sido elogiada por ser madura, comprensiva y fácil de tratar. Esta vez, no hice nada. No me defendí. No corregí la narrativa. No expliqué mis intenciones ni mis sentimientos. El silencio ya no era algo que funcionara en mi contra. Esta vez, funcionó para mí. Silencié el chat grupal. El teléfono se sintió más ligero en mi mano una vez que el ruido se detuvo. Esa noche, acostada en la cama, pensé en la diferencia entre la paz y el silencio. Sobre cuán a menudo se confunden esas dos cosas, especialmente en familias que temen el conflicto más que el daño. Entendí entonces que lo que querían no era una resolución. Era una restauración de la comodidad. Y por primera vez, supe que no estaba dispuesta a pagar ese precio nunca más. Puse mi teléfono en la mesita de noche, apagué la luz y dejé que el silencio se asentara a mi alrededor, firme y honesto, sabiendo que lo que viniera después tendría que existir sin mi cumplimiento. El sueño no llegó fácilmente esa noche. Mi mente seguía reproduciendo fragmentos de mensajes, no los duros, sino los más suaves. Los que decían entiendo, pero... Los que decían tienes razón, pero por favor no me involucres. Esas palabras persistieron más que las acusaciones porque revelaban algo más profundo. Me mostraron cuántas personas habían visto el desequilibrio todo el tiempo y habían elegido la comodidad por encima del coraje. En algún momento después de la medianoche, volví a tomar mi teléfono, no para responder, sino para releer. Quería estar segura de que no lo estaba imaginando, que no estaba torciendo sus palabras para justificar mi distancia. Pero el patrón era inconfundible. Cada mensaje volvía a la misma expectativa, que yo debía absorber el daño en silencio para que todos los demás pudieran seguir adelante sin ser tocados. A la mañana siguiente, me desperté con más notificaciones. No me apresuré a revisarlas.
Me duché, me vestí e hice el desayuno. Rutinas simples que me anclaron en el presente. Cuando finalmente abrí el chat grupal de nuevo, el tono había cambiado una vez más. Ahora había intentos de compromiso. Sugerencias de que tal vez papá había hablado con demasiada dureza pero con buena intención. Tal vez podría asistir a la boda después de todo, si me disculpaba. Tal vez podríamos olvidar la parte del dinero y centrarnos en la familia. Al leer esos mensajes, sentí algo inesperado. No ira, sino claridad. Estaban dispuestos a reescribir el pasado siempre y cuando significara que no tenían que enfrentarlo. Las palabras de papá se estaban suavizando. Mi reacción se estaba reformulando como excesiva. El daño original se estaba borrando lentamente en favor de una versión de los hechos que se sentía más fácil de digerir. Me di cuenta entonces de cuán a menudo la verdad se vuelve negociable cuando amenaza la estructura en la que la gente confía. Otro mensaje privado llegó de alguien a quien siempre había respetado. Escribió que admiraba mi fuerza. Que deseaba haber hecho algo similar años atrás. Luego agregó que esperaba que eventualmente hiciera las paces, porque aferrarse al resentimiento solo te lastima a ti misma. Cerré los ojos y respiré hondo. No era resentimiento lo que sostenía. Era un recuerdo. No estaba enojada porque lo disfrutara. Estaba clara porque finalmente me permití recordar sin editar. Recordar cómo se sintió ser culpada por ser traicionada. Ser etiquetada como un problema por negarme a tolerar la falta de respeto. Ser excluida y luego criticada por no aceptarlo con gracia. Esa tarde, mamá intentó llamar de nuevo. Dejé que sonara. No porque la odiara, sino porque sabía que la conversación no sería sobre mí. Sería sobre suavizar las cosas. Sobre convencerme de ceder lo suficiente para que la tensión disminuyera. Estaba cansada de ceder. Más tarde, salí a dar un largo paseo por mi vecindario. El aire era fresco, del tipo que te hace sentir despierto en tus huesos. Mientras caminaba, pensé en cuán a menudo se les enseña a las mujeres que mantener la paz es una virtud, incluso cuando se hace a costa del respeto propio. Como el silencio es elogiado como madurez. Como la resistencia se confunde con el amor. Me detuve junto al río y me quedé allí un rato, viendo el agua moverse constantemente hacia adelante, sin ser molestada por el ruido detrás de ella. Me pareció tan natural. Movimiento sin disculpa. Dirección sin explicación. Cuando regresé a casa, mi teléfono estaba en silencio. El chat grupal se había calmado. La gente había dicho lo que necesitaba decir. La tormenta se había consumido. No sentí la necesidad de responder. Ese fue el momento en que entendí algo fundamental sobre mi familia. No me estaban pidiendo que sanara. Me estaban pidiendo que desapareciera lo suficiente para restaurar su comodidad. Y esta vez, elegí no hacerlo. Coloqué mi teléfono boca abajo en la encimera, me serví un vaso de agua y me quedé allí en la tranquilidad de mi propio espacio. Había tristeza en esa realización, sí, pero también alivio. Porque una vez que ves el patrón claramente, dejas de cuestionar tu propia reacción a él. No estaba tratando de ganar. Estaba tratando de dejar de perderme a mí misma. A medida que la noche se asentaba, sentí que una resolución tranquila se apoderaba de mí. El ruido volvería. La presión regresaría en nuevas formas. Pero ahora sabía lo que no estaba dispuesta a cambiar. Mi silencio ya no se rendía. La boda aún así sucedió. Me enteré de la manera en que la mayoría de las cosas parecen suceder ahora, en silencio, a través de una notificación que no me apresuré a abrir. Un mensaje de una tía de la que no había sabido nada en semanas. Escribió que la fecha se había mantenido. El lugar había cambiado. Todo se había reducido. Añadió un emoji de corazón, luego lo borró, y luego envió un nuevo mensaje que simplemente decía espero que estés bien. Lo leí una vez y dejé mi teléfono. En los días previos, había imaginado la boda como un evento inminente, algo pesado e inevitable. Había pensado que se sentiría como una cuenta regresiva, cada hora trayendo una nueva ola de arrepentimiento o duelo. En cambio, los días pasaron con una calma sorprendente. Fui a trabajar. Respondí correos electrónicos.
Cociné la cena. Dormí toda la noche. La mañana de la boda, me desperté temprano sin querer. La luz a través de la ventana era suave y pálida. Por un momento, me quedé quieta, escuchando el silencio de mi apartamento. Sin prisas. Sin horarios. Sin obligación de estar en ningún otro lugar que no fuera donde estaba. Hice café y me quedé junto a la ventana mientras se preparaba, viendo a una vecina pasear a su perro por la acera. Se sentía como cualquier otro sábado. Esa realización se asentó suavemente, sin drama. Más tarde esa mañana, mi teléfono vibró. Un mensaje grupal de parientes que ya estaban allí. Alguien dijo que había mucho tráfico. Alguien más se quejó del clima. Alguien preguntó si alguien había visto al florista. Silencié el hilo sin abrirlo por completo. No me sentí enojada. No me sentí excluida. Me sentí ajena. Alrededor del mediodía, llegó una foto de un primo. Mostraba un pequeño espacio para la ceremonia. Sillas dispuestas muy juntas. Un arco simple. Nada extravagante. Noté la ausencia de detalles que una vez había seleccionado cuidadosamente. Los asientos mejorados. La iluminación personalizada. Los elementos que habían llevado semanas de planificación y coordinación. Estudié la foto por unos segundos, luego bloqueé mi teléfono. Esperaba sentir algo agudo entonces. Un giro de dolor. Un anhelo repentino de estar allí, incluso después de todo. En cambio, lo que sentí fue distancia. Como mirar un lugar donde solía vivir, reconociéndolo sin extrañarlo. Esa tarde, hice recados. Compré comestibles. Me detuve en la ferretería por bombillas. Cosas ordinarias. Cosas que anclan. En un momento, mientras estaba en la fila, me di cuenta de lo extraño que era que no estuviera pensando en la ceremonia en absoluto. Ni en los votos. Ni en el camino hacia el altar. Ni en si Camila estaba feliz. No era que no me importara. Era que había dejado de medir mi valor por mi presencia. Al final de la tarde, llegó otra foto. Camila con su vestido. Sonriendo, pero tensa. Sus hombros ligeramente levantados, como lo hace cuando está abrumada. Papá estaba a su lado en una toma, su expresión rígida, performativa. Mamá no sonreía en absoluto. Miré las imágenes sin hacer zoom. Sin repetirlas. Sin buscarme en los márgenes. No respondí. La ceremonia sucedió en algún lugar donde yo no estaba, en un momento que no marqué. Imagino que se pronunciaron palabras sobre el amor, el compromiso y la familia. Imagino que la gente aplaudió. Imagino que se cortó el pastel. Imagino risas que sonaban un poco forzadas. Nada de eso me alcanzó. Esa noche, cociné la cena para mí. Algo simple. Pasta con aceite de oliva y ajo. Comí en la encimera, de pie, desplazándome por una recomendación de libro en mi tableta. El sol se hundió más bajo fuera de la ventana, pintando la habitación con una luz cálida. En algún momento, me di cuenta de que la boda debía haber terminado. El pensamiento vino y se fue sin fanfarria. Más tarde llegó un mensaje de mamá. Escribió que todo había salido bien. Dijo que Camila estaba hermosa. Dijo que era una lástima que las cosas hubieran resultado como lo hicieron. No preguntó cómo estaba yo. Leí el mensaje una vez y dejé el teléfono a un lado. No lloré esa noche. No caminé por el apartamento ni repetí conversaciones. No me imaginé allí, de pie al borde de la sala, sonriendo cortésmente, fingiendo que no había pasado nada. Me fui a la cama temprano. Mientras yacía allí en la oscuridad, pensé en cuántos años había creído que ser excluida me rompería. Que perderme un hito dejaría una herida permanente. Que no presentarme de alguna manera borraría mi lugar en la familia. Lo que aprendí en cambio fue más silencioso y profundo. El dolor que había temido pertenecía a una versión de mí misma que todavía creía que el sacrificio sería recompensado. Esa versión de mí ya se había ido. A la mañana siguiente, me desperté con algunas fotos más.
Una foto de grupo. Una mesa con centros de mesa sencillos. Un pastel que parecía elegido a toda prisa. Las pasé sin detenerme. Noté algo más entonces. No había dolor en mi pecho. Ninguna sensación de hundimiento. Ningún arrepentimiento. Solo espacio. Salí a caminar esa mañana, el aire fresco y claro. Mientras me movía por el vecindario, pensé en el papel que había desempeñado la mayor parte de mi vida. La que se adaptaba. La que cubría los huecos. La que pagaba, emocionalmente y de otra manera, para que las cosas pudieran avanzar sin problemas. Ese papel ya no encajaba. De pie en un cruce de peatones, esperando que cambiara la luz, sentí una sensación de culminación que no esperaba. No un cierre en el sentido dramático. Solo una comprensión de que algo había terminado naturalmente, sin necesitar mi permiso. Crucé la calle y seguí caminando, mis pasos ligeros, mis pensamientos firmes. Para cuando regresé a casa, la boda se sentía distante, ya parte del pasado. No algo que había perdido, sino algo de lo que me había alejado. Y en esa tranquila realización, entendí que ya no era la persona que tenía que sacrificarse para mantener a todos los demás cómodos. Ese capítulo de mi vida se había cerrado, suave pero firmemente, y no sentí la necesidad de reabrirlo. Pasaron meses después de la boda, deslizándose sin ceremonia. Sin consecuencias dramáticas. Sin grandes disculpas. Solo la distancia asentándose, capa por capa, como el polvo después de una tormenta. Al principio, seguí esperando algo. Una llamada de papá admitiendo que había ido demasiado lejos. Un mensaje de mamá reconociendo el daño. Una nota más larga de Camila que fuera más allá de frases educadas y preocupaciones superficiales. Nada de eso llegó. Papá no volvió a contactarme. Ni una sola vez. Ninguna explicación. Ninguna disculpa. Ningún intento de reformular o justificar lo que había dicho esa noche. Eligió el silencio como siempre lo había hecho cuando se enfrentaba a algo que desafiaba su autoridad. Fingir que nunca sucedió. Seguir adelante. Dejar que el tiempo borrara las cosas. Mamá llamaba ocasionalmente. Su voz era cuidadosa, medida, como si fuéramos conocidas navegando una conversación educada en lugar de una madre y una hija con años de historia no contada. Preguntaba por mi trabajo, comentaba sobre el clima, mencionaba una receta que había probado. Nunca mencionó la boda. Nunca preguntó cómo me había afectado esa noche. Era como si el tema en sí fuera demasiado peligroso de tocar, como si reconocerlo pudiera romper algo que no estaba lista para enfrentar. Camila envió un mensaje una vez, unas semanas después de la boda. Escribió que la vida de casada era ajetreada, que esperaba que estuviera bien, que extrañaba cómo solían ser las cosas. Lo leí lentamente, notando lo que faltaba. Ninguna responsabilidad. Ningún reconocimiento de lo que había sucedido. Ninguna curiosidad sobre mis sentimientos. Solo nostalgia por una versión de nuestra relación que requería que yo me mantuviera callada y complaciente. No respondí. Y lo que me sorprendió fue lo natural que se sintió. No me sentí cruel. No me sentí culpable. Me sentí alineada. Durante años, había creído que mantener la conexión requería un esfuerzo constante de mi parte. Que la distancia era algo a temer. Que el silencio significaba abandono. Pero ahora, el silencio se sentía diferente. Se sentía como espacio. Como espacio para respirar. Sin la tensión constante de anticipar la próxima interacción familiar, mis días se establecieron en un ritmo más tranquilo. Me despertaba sin ese nudo familiar en el estómago. Dejé de ensayar conversaciones en mi cabeza. Dejé de prepararme para críticas sutiles o decepciones disfrazadas de preocupación. Me concentré en mi trabajo, en rutinas que me anclaban, en relaciones que no requerían explicación ni disculpa. Pasé tiempo con amigos que escuchaban sin tratar de arreglarme. Que no me pedían que suavizara mis bordes o atenuara mi claridad por el bien de la armonía. Y lentamente, comencé a entender algo importante. Lo que había hecho no fue un acto de venganza. Fue un acto de negación.
La gente a veces asume que retirar el apoyo financiero fue por castigo. Que quería herir a mi familia como me habían herido a mí. Que quería darles una lección. Esa nunca fue mi motivación. No retiré el dinero para hacer sufrir a nadie. Lo retiré porque me negué a ser humillada con mi propia generosidad. Porque me negué a financiar un evento donde mi presencia era tratada como innecesaria. Porque me negué a financiar mi propia exclusión y luego me dijeran que era dramática por oponerme a ello. Esa distinción importa. Durante tanto tiempo, mis contribuciones habían sido bienvenidas solo mientras vinieran sin límites. Mi apoyo era valorado, pero mi voz no, mi presencia era opcional, pero mis recursos eran esperados. Ese desequilibrio había existido durante años, y yo había participado en él porque creía que el amor significaba resistencia. Esa noche, de pie en esa sala abarrotada, algo fundamental cambió. Pienso en ese momento a menudo. La forma en que la sala se quedó en silencio después de que hablé. La forma en que los rostros se congelaron, no con preocupación, sino con sorpresa. No porque de repente entendieran mi dolor, sino porque la narrativa con la que se sentían cómodos había sido interrumpida. Recuerdo cómo mi corazón se aceleró, cómo mi cuerpo se sintió expuesto y anclado al mismo tiempo. Recuerdo la claridad que cortó el ruido como una línea limpia. La comprensión de que nunca más explicaría mi valor a personas que se beneficiaban de negarlo. Cuando recuerdo ese momento ahora, ya no duele. Se siente limpio. Lo que recuperé esa noche no fue solo dinero. Fue el consentimiento. El consentimiento para ser tratada como prescindible. El consentimiento para ser la que absorbe la incomodidad para que otros puedan permanecer cómodos. El consentimiento para desaparecer en silencio cuando mi presencia desafiaba la historia. Dejé de dar ese consentimiento. Y con esa decisión vino algo inesperado. Libertad. No del tipo ruidoso y celebratorio. No del tipo que exige aplausos. Sino la libertad silenciosa de la alineación. De saber que mis acciones coincidían con mis valores. De ya no negociar mi dignidad por el bien de la pertenencia. Ya no intenté ganar aceptación haciéndome pequeña. Ya no me disculpé por establecer límites. Ya no confundí la paz con el silencio. La distancia que siguió no fue un castigo. Fue información. Me mostró quién valoraba la comodidad por encima de la justicia. Quién prefería las superficies lisas a la conversación honesta. Quién solo se sentía seguro cuando me mantenía dentro del papel que me asignaron. Y me mostró en quién me había convertido. Alguien que podía sentarse con la incomodidad sin apresurarse a arreglarla. Alguien que podía permitir que las relaciones cambiaran sin perseguir su antigua forma. Alguien que entendía que la integridad a veces te cuesta la proximidad a personas que una vez pensaste que siempre estarían allí. No sé qué depara el futuro para mi familia. Tal vez el tiempo suavice las cosas. Tal vez no. Ya no estoy esperando una resolución para comenzar a vivir plenamente. Lo que sé es esto, ya no soy la persona que desaparece para mantener a todos los demás cómodos. Ya no estoy dispuesta a cambiar mi respeto propio por un amor condicional. Y ya no le tengo miedo al silencio. Porque el silencio, cuando se elige, no es ausencia. Es poder.